Hola, continuamos hoy día con el segundo video de los contenidos de la prueba nueva transición. ¿Ya? Hoy día vamos a seguir con geometría proporcional, específicamente modelos de escala, teorema de Tales, teorema de la bisectriz interior y homotesia. Partamos entonces con modelos a escala. Dos figuras son semejantes si las longitudes de los elementos correspondientes son proporcionales. ¿Sí? Es una definición que vimos en el video anterior. Al coeficiente de proporcionalidad se le llama, razón de semejanza. Cuando representamos algo inmediatamente en una figura o mediante un plano, la razón de semejanza se llama escala. ¿Ya? El ejercicio más común relacionado con modelos de escala tiene que ver con plano. ¿Ya? Más adelante vamos a ver uno. Pero fijémonos en la siguiente observación. ¿Ya? Esta observación la voy a hacer mediante este ejemplo. Dado un plano con escala 1 es a 5000, implica que una longitud de 1 centímetro en el plano representa 5000 centímetros en la realidad. O sea, yo estoy trabajando con el plano, con un mapa, por ejemplo, y con la realidad, ¿ya? La escala en la que yo relaciono esto, en este ejemplo es 1 es a 5000, que se escribe también como fracción. 1 es a 5000. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro del plano representa, no 1, sino que 5000 centímetros de la realidad. ¿Ya? Cuando yo hago este tipo de ejercicios con escala, siempre en el numerador coloco las dimensiones del plano y en el denominador coloco las dimensiones de la realidad. ¿Ya? Esta escala siempre se va a trabajar en centímetros. Eso no se les puede olvidar nunca. ¿Ya? Por lo tanto, si a mí me dan datos en metros o datos en kilómetros, yo sí o sí los tengo que pasar a centímetros. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, veamos el siguiente ejemplo. Un edificio tiene una planta rectangular de 200 metros de largo y 145 metros de ancho. Si se dibuja a escala en un plano de modo que 0,25 centímetros equivale a 1 metro, ¿cuáles son las dimensiones que representa a esta planta en el plano? ¿Ya? Primero, si es que puedo, debo sacar la escala, la razón de la escala. ¿Ya? Me dicen que 0,25 centímetros del plano representan a 1 metro de la realidad. ¿Ya? Pero hay dos cosas que tenemos que cambiar. De partida, necesitamos pasar los metros a centímetros. Entonces, los 0,25 partido 1 metro son 100 centímetros. Y además, en una razón o en una fracción jamás voy a tener números decimales. Por lo tanto, voy a amplificar de tal manera que ese decimal se transforme en pase a ser un número entero. Y la manera más fácil es multiplicando por 4. Entonces, el 0,25 por 4 me queda en 1 y el 100 me queda en 400. ¿Qué significa? Que 1 centímetro del plano equivalen a 400 centímetros de la realidad. A eso equivale, ¿sí? Entonces, calculemos las dimensiones del largo y del ancho de la planta del edificio, ¿ya? Necesitamos las dimensiones del plano, ¿sí? Entonces, vamos a hacer proporciones, ¿ya? Este tipo de ejemplos, que son modelos a escala, ¿ya? Siempre se trabaja con proporcionalidad directa, ¿ya? Yo formo proporciones y además una proporcionalidad directa. Entonces, para el largo, mi escala es 1 es a 400. La proporción que voy a formar son, primero calculemos el largo. En la realidad, el largo son 200 metros, ¿ya? Pero yo no lo necesito en metros, lo necesito en centímetros. Por lo tanto,
Si 1 metro son 100 centímetros, ¿cuántos centímetros serán? 200 metros. Entonces ahí lo único que hay que hacer es multiplicar cruzado. 200 por 100, 20.000. Por lo tanto, la dimensión del largo en el plano no lo conozco, pero sí conozco la dimensión del largo, en la realidad. Y como esto es una proporcionalidad directa, multiplico cruzado. 20.000 dividido 400. Se me van los ceros, 20 dividido 4 es 5 y le agrego el 0 que me queda. Por lo tanto, el largo mide 50 centímetros, ¿sí? Con el ancho hago exactamente lo mismo. 1 es a 400, va a ser igual. La medida del plano no la conozco, pero sí conozco la de la realidad, que son 145 metros. Y eso, si lo pasamos a centímetros, son 14.500 centímetros. Entonces reemplazo, 14.500. Ahora multiplicamos cruzado. 14.500 partido 400. Se me van los ceros. Y 145 dividido 4 es 36,25. Por lo tanto, la alternativa correcta es alternativa A. ¿Ya? Estos son los ejercicios más comunes que se pueden encontrar de modelo de escala. ¿Ya? Entonces, seguimos. Teorema de Tales. Si dos rectas, cualesquiera, son cortadas por dos o más rectas paralelas, los segmentos que se determinan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. O sea, matemáticamente lo que les acabo de decir es eso. Si yo tengo L1 y L2, que son dos rectas que cortan a D, BE y CF, que esas son paralelas, entonces se va a formar la siguiente proporción. Vamos a tener que AB es a DE como BC es a DF. O sea, eso que le acabo de decir está escrito ahí. Ahora, ¿cuál es la gracia de Tales? Que yo puedo formar más proporciones. Por ejemplo, puedo formar proporciones con AB, con BC y DE con EF. ¿Sí? ¿Qué otra proporción puedo sacar? AC con AB. Entonces, ya, aquí tienen que tener ojo. Yo tengo que tomar siempre los mismos segmentos, ¿ya? Si yo tomo primero AC, es porque después tengo que tomar DF, ¿ya? Entonces, AC con AB. Tomé AC, tomé AB. Entonces tomo DF y tomo DE. Siempre tiene que existir un orden. Entonces, esa proporción me queda DF con DE. Pero puede ser que yo tome AC también, pero esta vez con BC. Si hago eso, tengo que tomar DF con EF. ¿Ya? Algo importante, chiquillas, es que todas estas proporciones, ¿ya? Me dan distinto valor de proporción, ¿ya? Eso es ¿por qué? Porque cada vez yo tomo distintos segmentos. Entonces, al tomar distintos segmentos, todo eso es distinto a eso y es distinto a eso. Lo importante es que si yo tomo, por ejemplo, esa de ahí, es importante que esa proporción sea igual a esa proporción, ¿ya? O si tomo esa de acá, es importante que esa proporción sea igual a esa proporción, ¿ya? Entonces, tengo que
tener ojo en los ejercicios, en los trazos que estoy trabajando, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. ¿En cuál de las siguientes figuras se cumple que L1 es paralelo a L2? Ya. Veamos el 1. Según la proporción que estaba definida anteriormente, la primera, tenemos esto. 4 es a 12 y 6 es a 18. Tenemos esas dos proporciones. La idea es que ambas sean iguales. Si yo simplifico por 4 la primera, me queda un tercio. Perdón. 4 con 12 y 6 con 18. Aquí es 18. Y si yo simplifico la segunda por 6, me queda 1 es a 3. Por lo tanto, me dan lo mismo. O sea que en la figura 1 se cumple que L1 y L2 son paralelas. ¿Qué pasa en la segunda? Ya, en la segunda tengo usar la misma proporción que definimos anteriormente, la primera. 6 con el 4 y 18 con el 12. Si yo simplifico por 2, la primera me queda 3 medios. Si simplifico por 6, la segunda me queda 3 medios. Por lo tanto, son iguales. O sea que en la 2 también se cumple que L1 y L2 son paralelas. Ya, veamos, ¿qué ocurre en la 3? Ya, teorema de Tales solamente está definido para estos segmentos. Esos, no los de abajo. O sea, no se trabaja en Tales con esto, ¿sí? Yo sí puedo trabajar con esos cuando esta figura se me transforma en un triángulo y por los criterios ángulo-ángulo, puedo, ¿ya? Pero si yo relaciono S con S y S con S, si se fijan, me dan las mismas razones, pero Tales no está definido con esos. Por lo tanto, la 3 no es, por lo tanto, no se cumple que L1 y L2 sean paralelas. ¿Sí? Entonces, sería alternativa D. Ya. Teorema de la bisectriz interior. En todo triángulo, la bisectriz de un ángulo interior corta al lado opuesto a la misma razón que los lados adyacentes. O sea, eso. Ya, recuerden que la bisectriz es un segmento que parte desde el vértice del triángulo y divide al ángulo interior en dos ángulos iguales. O sea, eso. ¿Sí? Entonces, si tengo mi bisectriz, lo que va a ocurrir es AD es a DB como AC es a CB. Recuerden que yo puedo jugar con las proporciones, entonces puedo escribir también AC es a AD como CB es a DB. ¿Sí? Esa otra forma. O AC es a CB o DC como AD es a DB. ¿Sí? Ahí voy variando mi proporción dependiendo del ejercicio. Ejemplo. En el triángulo ABC de la figura, CD es bisectriz. ¿Ya? O sea, inmediatamente yo sé que ese ángulo es igual a ese de ahí.
AC es igual a 2. O sea, esto mide 2. AD mide 4 y CB mide 6. ¿Cuál es la medida de DB? Eso es lo que no conocemos. Entonces, según la proporción que vimos recién, 4 es a 2 como X es a 6. ¿Sí? Proporcionalidad directa. Multiplicamos cruzado. 4 por 6 dividido 2, 24 dividido 2, y eso nos da 12. Alternativa C. Homotesia. Una homotesia es una transformación afín que, a partir de un punto fijo, multiplica todas las distancias por un mismo factor. En general, una homotesia de razón diferente de 1 deja un único punto fijo llamado centro de la transformación o centro de homotesia. Centro de homotesia. Entonces, ahí está. En la figura, si O es el centro de homotesia y K es la razón de homotesia, tenemos que OA', o sea, la distancia de O a A' es a la distancia de O a A, ¿sí? Estas son distancias, ¿ya? El OA' es la distancia de acá, y el OA es esa distancia. Y lo mismo ocurre con cada vértice del triángulo, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo formar las razones entre todas esas distancias. Y si eso ocurre, si todas esas razones me dan el mismo valor, vamos a decir que el triángulo ABC, o el triángulo original, es semejante al triángulo homotético, ¿sí? O sea, es semejante al triángulo final. A ver, consideraciones importantes acá, chiquillas. Las primas, ¿sí? Si les aparece algo así, siempre son la imagen final, ¿ya? O sea, a la primera imagen, a la imagen original, yo le aplico la homotesia y obtengo ese triángulo, ¿ya? Todas las primas generalmente me indican que es la figura final, ¿ya? Y en la razón de homotesia va arriba siempre la medida de, o la distancia de la imagen final. Imagen final. Y abajo siempre va la medida o la distancia de la imagen original. ¿Ya? Eso también jamás se le puede olvidar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo mi distancia de OA, digamos que es M, la multiplico por mi razón de homotesia, voy a obtener la distancia de O a A'. Si a mi distancia de O a C, digamos que es N, lo multiplico por la razón de homotesia, me va a dar la distancia que va de O a C'. ¿Sí? O sea, esta M, aquí lo escribí mal, si a ese M lo multiplico por K, ahí está, me da la distancia de A a'. Y si a la N la multiplico por K, ahí sí, me da la distancia de O a C', ¿ya? Y ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? En la homotesia yo tengo que usar siempre la misma razón, ¿ya? Y otra consideración importante, que la razón de homotesia es siempre igual a la razón de semejanza.
de las figuras. O sea, si yo quiero trabajar con las figuras semejantes, ¿ya? La razón de semejanza es la misma que la razón de homotecia. Lo voy a escribir acá arriba. La razón de homotecia va a ser igual a la razón de semejanza. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dado un hexágono de perímetro 36 centímetros, si se le aplica una homotecia de razón K 2 es a 1, entonces el perímetro del nuevo hexágono es. Ya. Entonces, mi razón de homotecia es igual a 2 es a 1. Y esa es la misma que la razón de semejanza. O sea, que los lados homólogos de los hexágonos están en esta razón, 2 es a 1. ¿Qué significa? Que los perímetros también están en la misma razón. O sea, 2 es a 1 es. Ya, dijimos que la original, que el perímetro de la figura original es 36, todo lo original va abajo. Y la figura nueva, o sea, la figura a la que se le aplica una homotecia, su perímetro iría arriba. Proporcionalidad directa. 36 por 2 dividido 1. 72. Por lo tanto, el perímetro del nuevo hexágono es 72 centímetros. ¿Sí? O sea, el perímetro del hexágono homotético es de 72. Observaciones. La homotecia permite ampliar o reducir figuras manteniendo la forma, ¿ya? La homotecia no es como las transformaciones isométricas. En las isometrías ocurre que las figuras no cambian, ni la forma ni el tamaño, ¿sí? Pero en la homotecia solamente lo que se mantiene es la forma, ¿ya? Yo puedo agrandar o achicar la figura, ¿sí? Por eso no es una transformación isométrica. Segunda observación. Al aplicar una homotecia, se obtiene una figura semejante a la original. Por lo tanto, se cumplen todas las propiedades de las figuras semejantes. Tercera observación. Si el valor absoluto de mi homotecia, de mi razón de homotecia es mayor a 1, significa que se agranda la figura, se amplía, ¿ya? Pero, si el valor absoluto de mi razón de homotecia es menor a 1, mi figura se reduce, ¿ya? O sea, se achica. Y la cuarta observación dice, al aplicar una homotecia de razón negativa, se obtiene una imagen invertida de la figura original. ¿A qué se refiere esto? Que esto pasa a ser, si mi razón de homotecia es negativa, esto es exactamente que una simetría central. O sea, si yo tengo mi dibujo, tengo mi centro de homotecia, mi figura se vería hacia el otro lado. ¿Sí? A eso significa cuando mi razón de homotecia es negativa. Y veamos el último ejemplo. Dado un pentágono de área 108 centímetros cuadrados, al cual se le aplica una homotecia de razón 1 es a 3, entonces el área del pentágono resultante es. Ya, entonces el dato que me dan acá es el área de mi figura original, ¿ya? Y están en razón 1 es a 3. Entonces yo quiero sacar la razón de las áreas. Recuerden que la original va abajo y el área de la figura resultante va arriba, que esa es la que tengo que calcular. Pero, como aquí se utilizan las propiedades de la semejanza de figuras, yo tengo que la razón
va a estar elevada a 2 cuando hablo de la razón de las áreas. ¿Sí? Entonces, un noveno va a ser igual, aquí es 108, x partido 108, x va a ser igual a 108 partido 9, por lo tanto, x me da 12. Significa que el área del pentágono resultante es 12 centímetros cuadrados. Alternativa B. Entonces, el video lo dejamos hasta aquí. El próximo video que voy a subir va a ser de distancia entre dos puntos, ecuación de la recta, pendiente de una recta e intercepto con el eje de la ordenada. Es decir, un poco de geometría analítica. Así que espero que se haya entendido, chiquillas, que estén súper bien y ustedes saben cualquier cosa, me escriben.